de prevención, de conmemoración para evitar que esto suceda. Y debemos seguir trabajando, no solamente un día, sino todos los días del año debemos tener esto en la mente y seguir trabajando. Entonces tenemos los objetivos pues, de la charla, es poder como concientizar en los factores de riesgo para la prevención del suicidio, describir estrategias también para prevenirlo. Entonces, como para recordar, es un problema de salud pública. Cuando hablamos de un problema de salud pública, estamos hablando de que es muy frecuente en todas las poblaciones de edad y muy frecuente a nivel mundial. Por lo tanto, es un problema de salud pública y en la población juvenil incluso llega a ser hasta la tercera causa de muerte. Entonces, ¿es algo que podemos prevenir? Sí, es algo que podemos prevenir. ¿Quiénes? Todos. La Asociación Colombiana de Psiquiatría encabeza el programa de Prevenir es Escuchar. Entonces, nosotros, como personas, como allegados a alguien, podemos escucharlo y podemos brindar la mano. Entonces, Colombia no es un país ajeno de pues que este sea un problema de salud pública. Por el contrario, las tasas de suicidio son muy altas y van aumentando, desafortunadamente para nosotros, y eso sin tener en cuenta un nuevo proceso que se está dando en la población juvenil, que son los comportamientos autolesivos, ¿sí? Como el CUTI, y retos que suceden con el día a día que van pasando por pues, esta población. Entonces vamos a adentrarnos ya en los factores de riesgo. Entonces, bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo identifico yo si mi niño o mi niña o el adolescente que está cercano a mí tiene riesgo de hacerse daño o ha pensado en tratar de quitarse la vida? Entonces, bueno, lo primero, como dije, es prevenir, es escuchar. Entonces, primero escuchemos. Muchas veces nos lo dicen, nosotros no escuchamos, nos saltamos este tema, nos vamos como, o estamos ocupados en múltiples cosas, entonces decimos no, solamente es por llamar la atención, eso no lo va a pasar, pero no le falta nada, entonces no lo va a hacer porque es que no le falta nada. Bueno, y así empezamos a buscar excusas para invalidar lo que cada persona está sintiendo, cada niño o niña. Entonces lo vamos aplazando. Y esto no lo convierte a uno en malo, es que hace parte de nuestra psiquis. Como es que un niño de 10 años o un chico o un adolescente de 13 quiere quitarse la vida cuando pues todos estamos diciendo no, la vida es muy importante, tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla, pero cuando ellos tienen estas ideas es porque algo les está pasando. Entonces, casos nos llegan a los trabajadores de salud en que vemos que la familia se niega a creer que tiene un alto riesgo suicida, pero no, yo no estoy de acuerdo con usted, doctora, no estoy de acuerdo, eso no puede estar pasando, lo que le está diciendo es mentiras. Nosotros, pues, toda la evidencia clínica reporta esto. Entonces, nuevamente, no se trata de juzgar, se trata de educar para que podamos entender. Entonces, precisamente esa es como uno de los objetivos, concientizar, ¿sí? Educar, miremos a ver. Entonces, bueno, durante los factores de riesgo se clasifica como estamos hablando de una población que no es homogénea en edad, estamos hablando de niños, adolescentes, tienen características individuales a nivel del ciclo vital. Es muy distinto un niño de 8 años a un adolescente de 17. Entonces vamos a clasificarlo dependiendo de la edad. En la infancia, los niños sí tienen ideas de quitarse la vida y los niños se han quitado la vida. Debemos prevenirlo porque es desafortunado cuando esto pasa en este grupo poblacional. Entonces, ¿qué lleva a un niño a que tome esta decisión? El niño hace parte de una familia
Y si estamos hablando que esa familia tiene conflictos, pues esto involucra que el niño tome esta decisión. Entonces, si hay conflictos a nivel familiar, si al niño se le repite o se le maltrata, no solamente físico, sino también psicológico, si se le da como términos de que yo no sé usted por qué vino a este mundo, yo no sé por qué usted tuvo que nacer, mira, tú tienes tantos problemas. Entonces la idea es como que empecemos a manejar un lenguaje asertivo. A veces los padres, sí, tienen muchos problemas, pero la solución no es transmitirle más problemas a sus hijos. Ellos tienen que ser parte como y ser conscientes de que hay problemas económicos o que algún familiar está enfermo, pero no culparlos de la problemática. Entonces, hay que tener en cuenta que hay muchos niños y niñas cuando cuando la mujer se embaraza, no siempre es deseado. Entonces, si no siempre es deseado, pues de ahí se genera una cascada de posibles conflictos, ¿sí? Y un término es que no fue deseado, que no fue planificado, pero sí aceptado. Entonces, bueno, no planeé este embarazo, pero bueno, fue un regalo de Dios, fue una bendición, bienvenido mi hijo, ¿sí? Recuerden, la idea es el rechazo psicológico, tenemos que evitarlo, y el maltrato. Entonces, ya dijimos, un hogar con dificultades, pues es un factor de riesgo, ¿sí? Y eso dijimos que lo íbamos a separar en la población infantil hasta la adolescencia, pero un hogar disfuncional es algo que voy a mantener hasta la adolescencia. También tenemos que hablar de los factores propios. Los factores propios es con el temperamento que tiene cada niño o niña o incluso el adolescente. Entonces, hay unos niños que son de por sí más risueños, más abiertos socialmente, son más expresivos y entonces se les hace fácil hablar. En cambio, hay otros que por su temperamento son como más calladitos, más angustiados, manejan mayor ansiedad, les cuesta trabajo expresarse. Entonces, debemos estar pendientes de las características de los niños. No todos los niños callados, estamos hablando de que tengan riesgo de que generen ideas de quitarse la vida. Lo que pasa es que el niño más expresivo nos puede contar, ¿sí? Es más fácil que nos cuente, o si nosotros notamos que algo cambia en su desarrollo, si el niño que es expresivo se queda callado, ya ha cambiado y su manera de ser, ya no le interesa jugar ni desarrollarse, ojo, debemos prender nuestra alarma, ¿sí? Algo está pasando. Si el niño es como muy asertivo y participa y le gusta compartir y genera agresividad y es irritable y hostil, algo está pasando. Si el niño desde siempre tiene como estas dificultades en el control de impulsos y entonces cuando se le dice que no, genera una gran escala en mala regulación emocional, entonces este chico puede ser, o chica puede ser que sean impulsivos y entonces debemos prender nuestra alarma. Son incapaces de generar como una capacidad de espera adecuada. Entonces cuando quieren algo ya se les tiene que cumplir y quieren eso. No puedo esperar. Entonces, si algo no me lo da mi familia, no puedo parar y quiero que sea ya. Entonces también decimos, no, los niños que tienen riesgo, que han intentado quitarse la vida antes, ya no lo van a hacer, ya lo cogieron coloquialmente, muchas familias me dicen de deporte, y no es así. Esto nos debe llamar la atención, ¿sí? Y siempre se nos debe prender alarma. Cada vez que un chico ha generado un gesto de esos o un intento, es ya un paciente en riesgo. Hay unos niveles, entonces también hay otros factores de riesgo a nivel familiar, si hay conflictos entre hermanos, si hay conflictos entre padres, ya les dije, también
Entonces los niños que son desordenados tienen alto riesgo, ¿no? Los niños que son meticulosos, estrictos, ordenados, también pueden tener alto riesgo, indudable. El autoestima, el autoconcepto que yo tengo de mí, eso también es un factor importante que evaluar. Entonces estamos hablando de adolescentes y decimos, wow, los conflictos de pareja, ¿cómo así? Si un adolescente debe estudiar, no, en adolescente también se inicia las relaciones afectivas y también debemos tener en cuenta que para ellos es muy importante las relaciones en pareja. Si no le damos importancia a esto y le invalidamos sus emociones, pues puede ser un factor de riesgo. La idea es acompañarlo, no invalidar lo que está sintiendo, porque es una cosa desafortunada. Estamos al lado de ellos para apoyarlos. Entonces les decía pues que entre la población en general, ya sea de cualquier edad, el riesgo que tiene una persona de haber generado un gesto, un intento previo de quitarse la vida, pues es alto para generar otro, ¿sí? Incluso para culminarlo en suicidio, pues. Entonces, ¿qué debo hacer y cómo debemos manejar esta situación? ¿Sí? Dijimos que los objetivos no solamente estaban en concientizarnos de los factores de riesgo, sino también para generar estrategias de prevención. Pues la primera estrategia es escuchemos. Y escuchar es no invalidar lo que sienten, no invalidar lo que están diciendo, no invalidar los cambios de comportamiento, ¿sí? Entonces, muchas veces no sabemos ni cómo comportarnos como padres, como hermanos, entonces decimos, o como un profesor, o como el amigo, y decimos, no, dejémoslo que se le va a pasar. No solamente es dejarlo, es acompañar, y cuando no nos quieren decir, y definitivamente si ellos no nos han hablado, entonces preguntemos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud es clara en hacer bastantes recomendaciones con respecto a la prevención de suicidio. Entonces dice, mire, primero, pongamos obstáculos y pongamos restricción al acceso de los medios más frecuentes. Entonces hablan de todo tiene que estar en donde viven estos chicos restringido, entonces con candado. Incluso si un chico está en tratamiento por un trastorno psiquiátrico o por cualquier patología a menor de edad, la medicación debe ser administrada y almacenada por un adulto, ¿sí? No solamente no, o la medicación de la abuela o la medicación de la tía o cualquier medicación que se maneje en casa. Debemos de ser cuidadosos en este tema. Sobre candado, debe estar en la parte más alta, en un sitio donde sea de poco acceso para ellos, mantengámoslo bien arriba, bajo candado, y cuando alguien esté en la familia tomando, entonces que una persona responsable administre esta medicación. Entonces seguimos con las estrategias para la prevención. Y en eso también la Organización Mundial de la Salud nos habla de que la información se debe manejar de manera responsable. No debemos llegar y decir y inundar las redes sociales, mostrando incluso de imágenes de personas que cometieron suicidio y decir como, mire, esta cometió suicidio. No, es la manera. La estrategia es ser bastante cuidadosos con la comunicación. La comunicación debe ser a prevenir, no a generar estos riesgos en masa ni en cascada. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? ¿Cómo nos enfocamos? Bueno, los que tenemos al lado, personas, niños, niñas y adolescentes, identifiquemos estos factores de riesgo y realicemos, y debemos estar preparados para realizar una identificación temprana. Y si hacemos una identificación temprana, también demos un tratamiento, ¿sí? El tratamiento tiene que ser
acertado, debemos por unas personas de salud. Entonces muchas veces nosotros los adultos nos limitamos y decimos de que no, es que mi hijo o mi familiar me pidió que lo llevara al psiquiatra y a mí me angustia mucho llevarlo al psiquiatra porque es que eso es para locos, lo van a medicar. Unos, como trabajadora de salud les digo, no solamente formula medicamentos en caso de alguien que lo requiera y siempre se les explican los riesgos que hay de no iniciarlo y de iniciarlo. Pero es claro que iniciar un medicamento es importante si el paciente lo requiere. Hay otras patologías, no solamente son como problemas de salud mental, ¿no? Hay unas patologías que hacen que el paciente aumente el riesgo o que tenga génesis de tratar de quitarse la vida. Esa sería la génesis. Enfermedades crónicas, y en niños se presenta como enfermedades oncológicas, de cáncer, como enfermedades que generan mucho dolor, ¿sí? Entonces debemos estar muy pendientes de ellos. Entonces, si un familiar mío se quita la vida, ¿eso ya es un factor genético? No, es que genera muchísimo dolor. Pueden transmitirse factores temperamentales bueno, y del carácter, y entonces yo puedo tener como esta pobre tolerancia a la frustración o pobre capacidad de espera y puedo tener como reaccionar de algunas maneras parecidas a ese familiar. Entonces, debemos generar un apoyo a las personas que a las familias que quedaron vivas, que están vivas, pasando el duelo de alguien que se le suicidó, ¿sí? Pero no solamente generar apoyo. Con el COVID es claro que bastantes personas se nos fueron, entonces también debemos generar apoyo a las personas que quedaron vivas, y no solamente, tenemos también que no solamente en la familia hubo un miembro, hay hasta varios miembros de la familia que se fueron por COVID. Entonces identifiquemos estas familias que están en riesgo, estos niños y adolescentes que se quedaron sin ese cuidador, y brindemos ese apoyo, porque eso genera una sensación de vacío, ya está identificado que produce riesgo. Entonces generemos este apoyo. La Organización de la Mundial de la Salud pues también nos dice que hay que introducir políticas para el uso nocivo, ¿no? Entonces vemos que no, es que está pasando por una pena y entonces recurren a las drogas para olvidar esa pena, al alcohol, porque es que eso los pone más felices, y no es así. El alcohol deprime, ¿sí? Y tienen mayor riesgo los adolescentes de quitarse la vida si consumen alcohol y sustancias psicoactivas. Entonces, por eso decía que debemos concientizar a la población y prevenir, generar, que podamos identificar todos esos factores de riesgo. Por eso una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es concientizar, ¿sí?, a la población en general. Cuando les llegan estos pacientes a nosotros, a los psiquiatras, a los psicólogos, ya hay unas cosas que ya son como más graves en escalas, pero cuando los profesores logran identificar, pueden ser, o el profesor de deporte, o incluso un miembro de la iglesia a la que asista, una congregación, ¿sí?, logran identificar algún cambio, podemos evitar como estas consecuencias que pueden ser un poco más graves y hacer una identificación más temprana. Entonces, el apoyo comunitario también es importante, identificar lo que les decía con el problema que se ha generado después de una pandemia, los sobrevivientes que quedaron, entonces, y los sobrevivientes somos los que estamos acá, han tenido pérdidas de algún familiar, se han tenido que afrontar a
a que tuvieron algún familiar hospitalizado por largo tiempo. Eso genera también angustia, conflictos de familia, se quedaron sin trabajo, los problemas económicos graves, afecta obviamente a los niños y adolescentes, el estilo de vida, y ellos no son como ciegos de no reconocer que algo le está pasando a su familia. Entonces, esta es la invitación de un video que es para adolescentes, que está incluso en la página de Colombia, de salud, y podemos descargarlo de Protección Social, y es como para presentarlo, para generar que ese chico nos pueda comunicar lo que está sintiendo. Entonces vamos a ver el video. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. you're making too much of this. That boy's not worth killing Yourself. over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves. Adults and kids. most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with I'm this. gonna kill myself, Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. but don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong,
The only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut. Because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Bueno. Entonces vimos que hay varias cosas por las que todas estas personas pasan, los niños, los adolescentes, están sintiendo, tienen ideas y aparte de esto los criticamos, no los entendemos, no nos podemos poner en sus zapatos, incluso los maltratamos, ¿sí? Y lo que venía diciendo es invalidar lo que sienten y lo que están viviendo. Tenemos que generar estrategias y no decirles como, oye, lo que está pasando realmente eso no te debe generar nada, ¿sí? Sabemos que hay muchas cosas dolorosas y se puede superar el dolor, que más adelante se puede pensar claramente, y la idea es generar que estos chicos tomen decisiones y puedan ver alternativas, que puedan desarrollar todas las actividades hasta cotidianas como dormir, comer o trabajar, salir de la depresión, pero ojo, no solamente la depresión genera suicidio, son muchas otras cosas, ya decía, el dolor crónico, maltrato, ¿sí? Y otras patologías. Entonces, la idea es acompañarlos, generar una estrategia de acompañamiento. Siempre escucharlos. Pero si no me habla, miren, no solamente el que habla está diciendo, ¿sí? Si no me habla, también me está diciendo algo, si cambió su rutina, si dejó de hacer las cosas que le gustan, si era muy deportista y ya no quiere practicar deporte, si era súper sociable y ya no quiere estar con los amigos, entonces algo está pasando. Y ese es otro videito, este es más corto, la idea es como ponernos en los zapatos. Ven que los chicos, las niñas, los adolescentes van acumulando cosas como si se les pusiera un costal y acumular cosas hasta que al fin ya no pueden cargar tanto peso. Ayudemos a que ellos descarguen ese costal, ligeremos cargas, acompañémoslo en el proceso, vamos de la mano con ellos. La adolescencia puede ser muy intensa y estar repleta de oportunidades y libertades recién descubiertas. Pero también puede estar marcada por las preocupaciones, por los exámenes, los primeros amores y la presión de los compañeros o de las modas. Para algunos adolescentes, la carga puede llegar a ser tan pesada que ponen fin a sus vidas. El suicidio nunca es la respuesta. Siempre hay esperanza. Si usted es director de instituto, establezca un plan para ayudar a los estudiantes y a los profesores a cuidar de su salud mental. Capacite al personal para que aprenda a detectar las señales de problemas y a mantener conversaciones delicadas y compasivas. Fomente un entorno escolar seguro en el que los alumnos y los profesores sepan que pueden pedir ayuda y hablar con alguien si lo necesitan. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia. La adolescencia. Entonces, ese es el plan de la Organización Mundial de la Salud, que manejemos un lenguaje asertivo, que seamos conscientes que si la persona tomó esas decisiones porque le está doliendo algo, ¿sí? Esa decisión no es como, tomé esta decisión, no, es que no puede resolver, ayudémosle a resolver. ¿Qué lo hizo tomar esa decisión? Acompañémosle en el proceso. ¿Está cansado de qué? ¿Sí? Indudablemente hay otros factores de riesgo que van apareciendo en la adolescencia, los embarazos a temprana edad. Si un adolescente entonces pasa por un embarazo y ahora ¿qué me van a decir? Mis papás me van a pegar, me van a echar, los desilusioné, ¿sí? ¿Qué voy a hacer?
¿Cómo voy a educar a un niño? Porque es que educar a un bebé, a cuidarlo, es un trabajo que genera mucho estrés emocional, por lo tanto debemos tener una salud mental adecuada. Y entonces, ¿cómo voy a generar cómo voy a evitar estos embarazos en adolescentes? Entonces, en eso nos basamos en la educación, ¿sí? Y hay otros factores de riesgo que va pasando el adolescente. Ya hablábamos de las relaciones pues, afectivas, que incluso para ellos no los pueden llamar ya noviazgo, pero es que desprenderse de alguien es algo difícil. Entonces les decía que si yo tengo algún miembro en la familia con el que se haya quitado la vida, pues eso no es propio un factor de riesgo, no, es algo que se hereda, no, pero hay algunas características, ¿sí? de mi temperamento, de que me haga ser como inestable, si la crianza viene de cadena en cadena, de maltrato, y entonces se repite ese maltrato en generación tras generación, ¿sí? De pronto algunas enfermedades o trastornos psiquiátricos que sí tienen un componente genético de importancia, que pueden transmitirse o heredar en otros miembros de la familia. Esto ya... bueno, entonces hablábamos de los factores de riesgo a nivel del ambiente y les decía que este es un factor de riesgo longitudinal. No solamente se presenta cuando son niños en la edad escolar o en el infante, no, se presenta también en el adolescente. Si hay un ambiente familiar disfuncional, esto va a generar este riesgo, ¿sí? El maltrato, no solamente se maltrata al niño, sino también al adolescente, por las cosas que se les dice. Muchas veces uno cree que no lo está maltratando. Muchos padres me dicen, pero es que yo le decía eso era para motivarlo, no para maltratarlo. Pero el lenguaje asertivo no fue el mejor. Digamos, no se utilizó el lenguaje asertivo, y sí un lenguaje que te genera ahí unos esquemas mentales. No, pero es que usted no es como su hermano. No, mire usted, a usted se le ha dado todo y no ha salido ni la mitad de su primo. Usted tiene todo, ¿sí? Entonces, puede ser que el pensamiento de la persona que lo dice sea para motivarlo, pero realmente se le está generando un daño. Y entonces tengo que dejar que mi hijo haga todo para que no tenga ideas de quitarse la vida. No, en un hogar indudablemente tiene que haber reglas, porque es que las reglas nos están generando una manera de cómo nos vamos a desarrollar en el futuro. Si yo no tengo reglas, no puedo funcionar en un colegio, en la escuela, en la universidad, en un trabajo. Necesito reglas. Entonces, el aprendizaje, ¿sí? Si en la familia todos tenemos como el mal control de impulsos, si no tenemos capacidad resolutiva de los problemas, y entonces si el niño aprende estos patrones, esto es más de aprendizaje, más que de algo heredable. Entonces debemos manejar esta conducta para todos los miembros de la familia. Bueno, entonces, también los problemas escolares. Y entonces yo me esfuerzo, trato de aprender, me trasnocho, pero no me va bien. Oiga, descartemos que este niño no tenga una discapacidad cognitiva, no tenga un problema de aprendizaje, y entonces que no se le haya dado un tratamiento, y él siente que está colocando todo su esfuerzo y a pesar de eso no le está yendo bien. Entonces ayudémoslo. ¿Cómo le vamos a poder ayudar? Pues identifiquemos las cosas que debemos tratar, en las cosas que debemos pedir ayuda, ¿sí? Busquemos ayuda por parte de los profesores, miremos cómo podemos darle solución a este problema. Entonces hablaban de los hogares disfuncionales, pero los divorcios, la muerte del papá, del abuelo, pues es también un factor de riesgo importante. Si el niño
que tenemos en cercanía, está como buscando aprobación y buscando afecto. Entonces ese niño carece de afecto en su hogar, ese niño necesitamos ponerle atención. Los trastornos de personalidad se manejan en adultos, pero cuando puede presentarse que hay un familiar, un padre que tiene un trastorno de personalidad o tiene un trastorno mental, en ese momento no es que lo limite de ser padre, sino que en ese momento que tenga síntomas puede afectar la crianza del niño. Entonces puede ser que no sea un buen cuidador en ese momento. Entonces hay que invitarlo a que él también se trate, que busque ayuda para, si él está bien, puede ser un buen cuidador. Bueno, y con eso, en la adolescencia también pasa una cosa muy importante, que es la orientación sexual. Y entonces, si yo tengo una orientación que no aprueba mi familia, que no aprueba la sociedad en la que me manejo, entonces eso genera unos síntomas de rechazo a mí mismo, un rechazo y una baja autoestima. Y entonces si yo no encajo en la sociedad en la que me muevo, esa es la génesis de mi idea de tratar de quitarme la vida. Y entonces, si nadie me entiende, ¿para qué voy a seguir viviendo? Los factores emocionales también, ¿no? Y ahora entonces y claramente en la pandemia vimos, cuando tuvimos todos que encerrarnos en nuestras casitas para prevenir pues estas muertes, ¿a qué recurríamos? A la tecnología. Nuestros amigos y nuestra interacción se basó fue en la tecnología, en estar con el celular más tiempo, y entonces por ahí. Pero el internet, bueno, se lo voy a dejar que ahora mi otro compañero va a hablar más de eso, pero quería decir pues es como enseñar a educar de cómo utilizarlo, ¿sí? Cómo utilizarlo debe ser la clave. ¿Qué podemos hacer? Pues ya habíamos dicho, busquemos nosotros como ese apoyo cuando los que estamos alrededor, cuando somos profesores, cuando somos cuidadores, ¿dónde me pueden prestar ayuda 24 horas? ¿A dónde puedo recurrir? ¿Y qué puedo hacer si identifico una cosa como alguna alteración de la conducta, como si identifico una señal de las alarmas que estábamos diciendo, ¿sí? Y si ya tenemos antecedentes de que la persona que tenemos al cuidado ya se ha autolesionado, y si se vuelve a autolesionar, entonces, ¿qué cadena de comportamiento va a depender de nosotros? ¿Lo llevo a urgencia? ¿Lo llevo al psiquiatra? ¿Lo llevo al médico? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y por parte de las personas que están pasando por eso, pues es abrirse, ¿sí? Que escuchémoslo, escuchemos y logremos identificar. No por nada la estrategia de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, nuevamente les digo, es escuchar, es prevenir. Entonces, que esta persona se pueda abrir con un miembro de la salud que le pueda brindar ayuda. Ya les digo, cuando llegan a los miembros de la salud es porque ya ha pasado por lo menos unas consecuencias un poco graves. Entonces, con un profesor, con un orientador. Y también logremos identificar que esos chicos, cuando se les vienen las ideas, ¿a dónde van a recurrir? ¿Cuál es su grupo de apoyo? Y ese grupo de apoyo no debe juzgar, debe identificar eso para que se le pueda dar un tratamiento adecuado. Buscar el familiar en caso de que estemos en el colegio, llegar a acuerdos, ¿sí? Y hacia dónde vamos a recurrir. La idea es, pues, hay la Organización Mundial de la Salud, ya les dije, que ha generado estrategias universales, y esas estrategias universales, esto ya lo habíamos hablado, de evitar como los accesos a medicamentos. Entonces, esa ya pues está más dividida en lo que podemos
definitivamente sí hay, restringirlos, pero la idea es evitarlo, ¿no? Bueno, y allá, aquí vamos a mirar uno por uno, la información responsable de la comunicación, la identificación temprana, recordar, porque esta debe ser como la piedra angular, y esta identificación, ¿quiénes la hacen? Pues las personas que conocen al niño, a la niña y al adolescente, porque es que, ya les digo, cuando nos llega a nosotros ya estamos para tratar, pero la idea siempre es prevenir, identificación temprana, si algo está pasando, pues miremos cómo lo podemos evitar. Educar, la capacitación debe ser en general, y estas son las estrategias para las escuelas, generar un entorno seguro. Es que el bullying y el matoneo también genera que yo me sienta inseguro, me siento mal, y de ahí vengo con ideas de hacerme daño. Entonces, escuelas y generar un entorno seguro, que se pueda comunicar, ¿sí? Que se puedan decir las cosas. Establecer el apoyo, no estigmatizar. Entonces, no, es que tú ya tuviste un gesto suicida, ya no puedes estar acá en el colegio porque es que tienes altos riesgos, y sabemos que tienes riesgo, pero estigmatizarle y prohibirle que estudie, pues no es la solución, ¿sí? Estemos atentos, acompañémoslo, generemos estrategias con padres, el trabajador de la salud, el psiquiatra, el psicólogo que lo está atendiendo, y el mismo colegio, para generar ese entorno seguro. Vinculemos a estos chicos a actividades, miremos qué les gusta, generemos en el colegio como estrategias para habilidades, tanto en deporte, habilidad de escucha, habilidad de expresión en las emociones, dependiendo de la edad, entonces su proyecto de vida, qué habilidad le gusta, qué va a escoger para su futuro. Entonces empecemos a acompañarlos en ese proceso, ¿sí? Estas habilidades no tienen, y este proceso no tiene que ser cada vez que alguien tiene un gesto suicida o un intento suicida en el colegio, no. Estas tienen que ser siempre de un manejo longitudinal. La mejor manera es generar habilidades para la vida, mejorar mi autoestima, mi autoconcepto, habilidades en la comunicación, el deporte, fortalecer, pero como no todos son buenos para el deporte, porque todos no somos buenos para la misma cosa, entonces uno puede ser muy hábil en las habilidades sociales, en las habilidades manuales. Entonces busquemos qué habilidades tienen para promover eso. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, entonces sensibilizar, ¿sí? Evitar cuando vemos maltrato. Bueno, esto era como las conclusiones que debíamos decir: reducir el consumo de alcohol, nuevamente lo nombro, apoyar a las familias que han sobrevivido, ¿sí? Evaluar, mirar los signos de alarma, si hay presencia de planes o ideas autolesivos o ideas de quitarse la vida, las alteraciones emocionales graves, cuando uno ya ve que el chico ha cambiado su manera de actuar o de pensar, y en los adolescentes es muy grave, es un signo de alarma muy importante si hay aislamiento social. Entonces, tomarse un minuto para entender lo que le está pasando a la otra persona, no juzgar, no criticar, no invalidar lo que está sintiendo. Acerquémonos, acompañémoslo, escuchemos, así no nos digan nada, porque es también la manera de actuar. Sí se puede prevenir, ¿sí? Si identificamos los problemas desde el inicio y damos un tratamiento adecuado. Entonces, el mito de la familia, no, es que llevé allá a mi hijo y él tenía ideas de hacerse daño, y el doctor o la doctora le preguntaron si había pensado en quitarse la vida. Esto no aumenta el riesgo, no lo aumenta, ¿sí? Y sí salva vidas. Estamos en la obligación de preguntar si este chico o niño o niña o adolescente ha tenido estas ideas.
en la escuela, los apoyos, no estigmatizar tampoco por la orientación sexual. ¿Sí? Tratemos de generar unas políticas y unos protocolos claros de ayuda y nunca de juzgar. Promover siempre la salud mental, identificar los factores de apoyo, que la familia también esté involucrada, evitar también las estrategias del consumo de sustancias. Y bueno, muchas gracias. Recordar siempre, prevenir es escuchar y pues que podamos trabajar siempre el día a día para evitar que esto logre pasar, ¿sí?